Bienvenidos a la presentación Aprendiendo sobre sistemas complejos mediante el modelado y la simulación con dinámica de sistemas. Yo soy Martin Schaffenich, de la Escuela de Ingeniería Informática Empresarial, Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad de Talca. Esta imagen de bienvenida es bonita. Esto es Talca visto desde arriba mirando hacia la cordillera. Y ahora, entrando en el tema, lo primero que se ve no es tan bonito. Bien, esto es un diagrama típico de un modelo grande en dinámica de sistemas. Y cuando comparan su impresión visual con el título de mi presentación, tienen que estar pensando lo mismo que Obelix. Pero no es una locura, y justamente de eso se trata en los 15 minutos aquí. Quiero ofrecerles una pequeña introducción a la temática, hablando específicamente de tipos de proceso de aprendizaje en modelado y simulación con dinámica de sistemas. Algunos ejemplos de procesos de aprendizaje individuales, tipos de problemas de razonamiento, donde la dinámica de sistemas puede ayudar y algunas extensiones, otros aspectos. Todo esto con el objetivo de hacerles comprender cómo el modelado con DS mejora la comprensión de la estructura de un problema y de sus implicancias dinámicas. Vamos al tema. Primera parte. Aprendizaje entre reflexión y acción. Esto es algo que los educadores conocen. El círculo entre problema, percepción del problema, reflexión, acción. Algunos ejemplos clásicos. John Dewey. Ven siempre en verde lo perceptivo, lo subjetivo, lo mental, en azul lo supuestamente real o externo. Percepción del problema, identificación de lo que es el problema, proposición de una solución, derivación de implicaciones y observaciones adicionales y experimentación. De manera similar, Kurt Lewin, descubrimiento de un problema, búsqueda de la pregunta correcta, búsqueda de una respuesta correcta y articulación. Y si bien no venía de la educación, sino que de la ingeniería, J. Forrester tenía la siguiente propuesta: descubrimiento de un problema, conceptualización de la estructura causal hipotética, formalización y validación del modelo, análisis de comportamientos y conclusiones. Esto es entonces el núcleo, el corazón de cómo funciona la dinámica de sistemas, y consiste en poner al lado del problema real, en el mundo real, entre comillas, un pseudo mundo con un pseudo problema en forma de modelo de simulación, y se puede percibir lo que hace y se puede interactuar con él. Un segundo ciclo de aprendizaje. ¿Cómo hacemos esto? En dinámica de sistemas pensamos que cada sistema es descrito en 3 niveles consecutivos emergentes. Al nivel más elemental tenemos diversos tipos de variables, de acumulación, de flujo, auxiliares. Ellos conforman lo que llamamos bucles o ciclos causales con diferentes polaridades. Esto es cualitativo, puede ser dibujado, pero también puede ser mental, pensado. Y el modelo entero, esto en general lo simulamos, pero estrictamente hablando también se puede solamente razonar, pensar, es la combinación de todos estos bucles que emergen de las variables individuales y que operan o generan comportamiento simultáneo al mismo tiempo. Todo esto son nuestros modelos que supuestamente nos ayudan a comprender. Entonces, ¿cómo esto? Tipo de proceso de aprendizaje en modelado y simulación. Lo clásico en Discovery Learning es un ciclo entre formular hipótesis, diseñar y realizar experimentos e interpretar los resultados. De nuevo ven aquí este ir y volver entre el mundo mental y el externo. Específicamente en dinámica de sistemas tenemos también la situación, el modelo mental, la acción, y aquí externo a lo mental el modelo de simulación. Tenemos un primer círculo o bucle de aprendizaje. Con el modelo mental generamos una estructura dibujada y que al ponerlo visiblemente frente a los ojos ayuda a estructurar el problema y así desarrolla el modelo mental. Pero en general estas estructuras son de lejos muy complejos para simularlas mentalmente. Entonces ejecutar el
modelo de simulación nos genera las conductas que derivan, que son la implicancia lógica de la estructura causal, y esto nos ayuda a eliminar imaginaciones erróneas sobre qué es lo que hace este sistema, o qué es lo que haría si fuera bien descrito por el modelo que tenemos. ¿Ven? Tenemos dos círculos de aprendizaje, y esto les quiero ejemplificar un poco, utilizando algo de los ejemplos de procesos de aprendizaje individuales. ¿Ven? Partimos de una situación que se interpreta de alguna manera, y estas interpretaciones se formalizan como un primer modelo de simulación, y a la prueba, los de ustedes que desarrollan modelos saben que nunca funciona la primera, tenemos que reconocer algunos errores, y esto nos conduce al segundo modelo. Mental primero, formulario después, y así sigue un ping-pong evolutivo entre la comprensión articulada, probada, revisada, corregida, hasta que tengamos una convergencia y podemos derivar una acción. Y en problemas reales esto genera una nueva situación. Ahora en el área educacional, naturalmente no es el ciclo entero porque no tenemos meses y meses para modelar, pero mucha de esta sabiduría y de los problemas está redactado, congelado en libros clásicos, de los cuales podemos rearmar el modelo mental, rearmar el modelo de simulación que ha sido la base del libro clásico. Así son los libros en dinámica de sistemas. Podemos rehacer los experimentos que hizo el autor del libro en su camino de exploración, y así llegamos entonces con un modelo medianamente preparado a mitad del ciclo, o los dos ciclos de aprendizaje de dinámica. Antes se hacía solamente con libros, hoy en día también lo podemos hacer sin libros, con los ambientes interactivos de aprendizaje, donde lo que antes era en un libro, ahora lo tenemos en video, en otro formato digital, una descripción de la situación, junto con modelos de simulación que permiten entonces este ping-poneo de interacción, sin tener que reformular y reprogramar el modelo a cada vez, que muchas veces excede las competencias de los estudiantes. ¿Para qué es bueno todo eso? Resulta que la investigación en dinámica de sistemas ha despistado algunos problemas de razonamiento típicos donde se puede ayudar. Uno de ellos es la falta de percibir bucles causales. Aquí un ejemplo clásico en la literatura, al menos, un jefe, un director de parque natural que tiene que manejar una manada de renos. Los renos comen líquen. El líquen se regenera según una tasa de crecimiento, que si bien en teoría es conocido al detector, él no la tiene presente esta interacción entre crecimiento y existencia del líquen, y así se equivoca con el número de renos que el parque puede aguantar. ¿Sí? Percibir la forma como nuestras decisiones de hoy impactan la situación de mañana, que nos hace tomar decisiones de nuevo. Retroalimentación. Otro que es un poquito más fácil de simular, y por esto aparece aquí en segunda situación. Ustedes habrán visto la película de la verdad incómoda. Eso tiene que ver con lo que llamamos aquí pensamiento con flujos y acumulaciones. En particular, quizá recuerden que en el minuto 32 aproximadamente de la segunda parte, el Gore nos explica que si pudiéramos hacer un cierto número de cosas, se podría lograr en el nivel planetario que lo que hoy en día es crecimiento de emisiones CO2 se convierte en una disminución. Y esto nos deja con la esperanza que es posible salvar la situación del calentamiento global. Y así el Gore argumenta que tenemos una chance y no hay razones para ser pesimistas. Cuando logramos bajar las emisiones de gases con efecto invernadero, entonces tendremos la solución del problema del calentamiento global. Veamos en un minuto otra verdad aún más incómoda. Vamos a construir juntos lo que aparece aquí como el diagrama de un modelo de simulación. La siguiente situación, pensando sobre 200 años, el escenario va a ser emisiones suben 20 años más y luego bajan.
Todo el mundo está de acuerdo que las emisiones agregan CO2 a la atmósfera. Entonces, esto se diagrama de la siguiente manera. Las emisiones son un flujo que agrega CO2 a la atmósfera. Luego, la investigación en climatología indica que el CO2 permanece más o menos 40 años en la atmósfera, si todo va bien, antes de ser absorbido por los océanos o por las selvas. Ahí tenemos una pequeña constante permanencia en la atmósfera y ella hace que cada año se absorbe una fracción, la fracción que corresponde al año del CO2. Entonces, una fracción que depende de la permanencia en la atmósfera de lo que hay acumulado se absorbe. Y luego, todo el CO2 que entra a la atmósfera queda ahí hasta que vaya a ser absorbido. Ahora, ¿qué significa esto en términos de mensaje de Al Gore? Para esto tenemos que terminar el primer bucle que nos ha creado una estructura de la situación o del problema y ver cómo se comportaría. Pasamos al segundo bucle. Aquí está simulado. La línea azul son las emisiones. Del año 0 al año 200 suben durante 20 años. Eso está bien, eso fue el escenario que hicimos. Pero miremos arriba la curva que representa para los diferentes años la cantidad de CO2 acumulada en la atmósfera y vemos que el peak, el máximo, recién a los 90 años. Esto es una diferencia larga en el tiempo. Si las emisiones empiezan a bajar a partir del año 20, no significa que el CO2 acumulado también baja. Como vemos aquí, son 70 años de diferencia. Un poco más colapsado este mismo gráfico donde las dos variables de flujo, lo que entra, lo que se absorbe, están en una misma zona, vemos que se tocan en algún momento y eso es justamente cuando la acumulación de CO2 está en su punto máximo. Ustedes ven aquí que todo el tiempo antes la línea azul, las emisiones, es más que la absorción. Y entonces sube el contenido de CO2 en la atmósfera. En el tiempo después, recién baja porque la absorción excede las emisiones. Entonces, en la primera parte aquí tenemos que las emisiones son mayores a lo absorbido. En la segunda parte, las emisiones son inferiores a lo absorbido. En términos de la estructura causal de la situación de emisiones y acumulación de gases en la atmósfera, vemos entonces que para que empecemos a resolver el problema, a disminuir la calidad del problema, tenemos que cumplir la condición que las emisiones tienen que ser menores que lo absorbido. No estamos por nada salvados por puro reducir las emisiones. Las tenemos que reducir por abajo de la cantidad absorbida por año. Esto es el poder del segundo bucle que nos fuerza a imaginarnos conductas dinámicas realísticas dentro de una estructura causal. Esto es lo que podemos hacer en la primera clase de 2 horas con los estudiantes y resulta en general bien impactante de ver cómo con una estructura tan simple se puede mostrar la falsidad de una idea que todo el mundo había aceptado. Hay otros aspectos, muchos más. Uno de ellos es que se puede aprender conjuntamente con dinámica de sistemas. Los ejemplos que aquí aparecieron eran individuales. Lo otro es que hay todo un área de investigación alrededor de la medición de los aprendizajes. La articulación, eso nos interesa especialmente en el área educacional para poder rastrear el aprendizaje y ver qué funciona más, qué funciona menos y de qué factores de contexto de los estudiantes puede depender. Hay una cantidad grande de recursos para esto en términos de publicaciones de libros o de artículos de revista. Aquí hay una lista representativa de entrada. No la vamos a leer aquí, pero ustedes pueden acceder a esto desde el archivo de presentación. También pueden entrar en el sitio de Dinámica de Sistemas o TalkSL, especialmente mirar en investigación sobre esto de medición de aprendizaje. En educación hay bastantes recursos, PDF, PowerPoint y videos. Y si ustedes quieren, aquí en YouTube hay una serie de videos de introducción a la dinámica de sistemas.
Entonces, después de todas estas cosas feas de los diagramas, una imagen aquí de villas de la cordillera local, donde alguien puso un panel para que vayamos a encontrar el camino. Muchas gracias y si tienen preguntas, estoy a su disposición.